Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 591, Diosa del Vapor. Edward durmió profundamente hasta medianoche. Cuando por fin despertó, sintiéndose completamente descansado, sacó su reloj de bolsillo para comprobar la hora. Ya eran más de las 3 de la mañana. Caminó lentamente hacia la terraza, se inclinó sobre la barandilla y contempló el horizonte. Toda Trier estaba sumida en una oscuridad absoluta, el silencio reinaba en toda la ciudad. Tras tranquilizar su mente, examinó el progreso de la digestión de su poción. El erudito de la deconstrucción había mostrado pocos cambios, pero el vagabundo finalmente había avanzado un pequeño paso. Si pudo obtener tal grado de digestión de cada uno de los 6 reinos divinos restantes, entonces al final de este viaje, la poción del errante debería estar casi completamente digerida. Eso era, por supuesto, motivo de satisfacción. Sin embargo, cuando pensó en que aún tenía que asimilar deconstrucción escolar, en tener que obtener la característica de Miracle Invoker de Zaratul y en tener que negociar con la diosa de la noche eterna por la característica de Planeswalker, a Edward se le erizó el vello de la nuca. Cuando leía El Señor de los Misterios, se maravillaba de la ingeniosa manera en que Cutclefis controlaba el equilibrio de poder entre las altas esferas del mundo. Ahora que era él quien buscaba ascender a través de esas secuencias superiores, solo podía suspirar al darse cuenta de lo dolorosamente restrictivo que era realmente ese diseño. En la secuencia 4, o incluso en la secuencia 3, el problema no era demasiado obvio. Las características de Beyonder y las criaturas de esos niveles seguían siendo relativamente abundantes. Pero a partir de la secuencia 2, su número se desplomó y casi todos quedaron controlados por fuerzas específicas. Ignorar esos poderes y aún así convertirse en un ángel de secuencia 2, prácticamente imposible. Comillas, mi destino es solo mío. Quien se interponga en mi camino, morirá. De repente, le vino a la mente una frase demasiado dramática, claramente fruto de su lado infantil. Edward se dio una ligera bofetada en la cara para recuperar la compostura. Luego, se dejó caer en el sofá cercano y usó la deconstrucción en sí mismo, despojándose de esas tendencias inmaduras como si estuviera depurando datos corruptos. Se quedó así hasta el amanecer. Al día siguiente, regresó una vez más al reino divino de la Madre Tierra. Aunque parecía un jardín inmenso, en realidad era un reino extenso, imposible de explorar por completo en poco tiempo. Esta vez, no utilizó el método de responder a su propia citación. Durante varios días, Edward vagó libremente. La Madre Tierra rara vez aparecía, solo se dejaba ver de vez en cuando para charlar con él o pasear a su lado por los interminables campos de la cosecha. No fue hasta que hubo explorado todo el jardín bendecido por la cosecha y se estaba preparando para visitar otros reinos divinos que la Madre Tierra sonrió y dijo: si algún día ya no tengo que custodiar el reino astral, me aventuraré en lo profundo de las estrellas y veré qué mundos desconocidos hay más allá. Edward respondió en voz baja: ese día llegará. Ella sonrió levemente, sin hacer ningún comentario. Durante las 2 semanas siguientes, Edward visitó sucesivamente los reinos divinos del Señor de las Tormentas, el Sol Ardiente Eterno, el Dios del Combate, el Dios del Conocimiento y la Sabiduría y, finalmente, el Dios del Vapor. Tal como había dicho la Madre Tierra, ninguno de ellos rechazó la llegada de un errante, especialmente uno que además era el Señor del Castillo de Sefira. Sin embargo, ni el Señor de la Tormenta ni el Sol Ardiente Eterno aparecieron jamás en persona. Edward se limitó a vagar por las zonas exteriores de sus respectivos reinos, reinos hechos de truenos rugientes y llamas ardientes, sin adentrarse más. Aún así, fue testigo directo del aterrador poderío de estas 2 encarnaciones de la destrucción y de sus autoridades gobernantes. Desbarató por completo la idea errónea que tenía tras leer la novela. En aquel entonces, pensaba que, en comparación con los poderes basados en reglas que ejercían otras deidades, el dominio sobre las tormentas y las llamas parecía demasiado simple, excesivamente físico y limitado en la guerra divina. Pero ahora lo entendía. Esas tormentas y llamas no eran más que las manifestaciones externas de sus verdaderas autoridades. Ambos dioses ostentaban poderes que trascendían las propias reglas. En una verdadera batalla divina, determinar quién prevalecería distaba mucho de ser sencillo. Mientras vagaba por el reino del Señor de las Tormentas, Edward no pudo evitar sentir una extraña sensación de ironía.
En el futuro, supuestamente invocaría el nombre de esta misma deidad, comillas Leodero, una y otra vez en tiempos de peligro. Si el señor de las tormentas viera eso, probablemente lo fulminaría con un rayo en el acto. Y sin embargo, ahora Edward podía pasear tranquilamente por su dominio sin preocupaciones. Sin duda, el destino tenía un sentido del humor muy cruel. El tercer reino divino que visitó pertenecía al dios del combate, una tierra de aspecto desolado pero que palpitaba débilmente con esperanza. Esa contradicción reflejaba a la perfección su dominio. La decadencia era su autoridad, pero de la decadencia surgió el renacimiento, del mismo modo que el crepúsculo anunciaba la noche pero también prometía el amanecer. Como hijo mayor del rey gigante y, en cierto sentido, el último gigante superviviente, ya que Groselle se había convertido en un espectro, era la personificación de la soledad. Cuando Eduardo lo vio, la deidad estaba sentada en lo alto de un trono, con una espada larga clavada en el suelo a su lado. Vestía una armadura completa impregnada del aura de la ruina, incluso su rostro estaba oculto tras el yelmo, sus ojos invisibles, todo su ser estaba envuelto en el tenue resplandor del crepúsculo, irradiando melancolía y poder a la vez. Edward simplemente hizo una profunda reverencia desde lejos, no hacían falta palabras. En cuanto a su enemistad con la diosa de la noche eterna, nunca hubo nada bueno ni malo en ella. Al ser senderos contiguos, solo uno podía avanzar hacia un gran antiguo. Su batalla siempre había sido inevitable. El vencedor se quedaría con todo. Al fin y al cabo, independientemente de quién ganara al final, tendrían que asumir la responsabilidad de resistir a los dioses exteriores. El cuarto reino divino que visitó Edward pertenecía al dios del conocimiento y la sabiduría, más tarde apodado burlonamente el dragón de dos caras. Su apariencia era la de un anciano encapuchado, cuya boca y barba blanca como la nieve eran los únicos rasgos visibles bajo la capucha. Cuando Edward lo vio por primera vez, no pudo evitar sentirse un poco incómodo. Después de todo, no hacía mucho tiempo que había cooperado con aquel sacerdote ruso para eliminar por completo al antiguo amo de esta deidad, el rey de los dragones, Ankewelt. Aunque el dios del conocimiento había traicionado a Ankewelt para aliarse con el antiguo dios del sol, más tarde también participó en su destrucción. Edward, sinceramente, ya no sabía de qué lado estaba. No es de extrañar que la gente lo llamara el dragón de dos caras, el dragón de la doble traición. Sin embargo, este dios que ostentaba la autoridad de la omnisciencia solo le dijo una cosa a Edward. Ten cuidado con Adán. Quizás se trató de una provocación maliciosa. Quizás se trataba de una advertencia sincera. Tras dejar atrás el reino del dragón de dos caras, Edward pronto llegó a una tierra llena de vapor, engranajes y estructuras metálicas, un mundo impregnado de estética mecánica y con un toque steampunk. Este era el reino del dios del vapor y la maquinaria, y aquí Edward finalmente conoció a la deidad, a la que Internet chino había apodado cariñosamente, y erróneamente, durante años como la diosa del vapor. 1. Era un hombre. Un hombre con vello facial ligeramente dorado, hombros anchos y pectorales prominentes, brazos gruesos y musculosos se extendían desde debajo de su túnica. Una sola mirada bastó para darse cuenta, definitivamente estaba mejor dotado que Roselle. La llamada diosa del vapor era, en realidad, músculos de vapor. Por fin, todas esas fantasías románticas y parodias sobre la diosa del vapor y Roselle quedaron disipadas. Esta deidad no se parecía en nada a la chica científica tímida y con gafas que todos se habían imaginado. Bueno, tal vez la parte de científico con baja inteligencia emocional no estaba equivocada. De lo contrario, no habría logrado malinterpretar a Roselle cada vez más profundamente con cada intento de complacerlo, ni habría terminado eligiendo el bando equivocado en el futuro, al igual que alguien que se unió a la Alemania nazi en 1945. De no haber sido por la transformación del petróleo en el mar del caos, su colaboración podría haber impulsado rápidamente el progreso tecnológico mundial. Desafortunadamente, la realidad no contemplaba la posibilidad de que pasaría así. Por supuesto, la pérdida del petróleo no significaba que el desarrollo tecnológico se detendría para siempre, pero el camino por delante sería mucho, mucho más largo. Durante 4 días, Edward exploró los diversos escenarios steampunk de este reino, pero él y los músculos de vapor no intercambiaron más de 3 frases. Así concluyó su visita al reino divino del dios del vapor y la maquinaria. Para entonces, solo quedaba uno de los reinos de los 7 dioses, la diosa de la noche eterna. Comillas señor Sparrow. Temprano por la mañana, Bernadette irrumpió en la casa de Edward,
Se sentó a la mesa del comedor sin dudarlo y comenzó a desayunar con él. Para entonces, todos en la casa ya se habían acostumbrado a esto. Todos sabían que la amada hija del hijo del vapor se había convertido, básicamente, en la pequeña sombra de su amo. Y a sus ojos, gracias a la falsa realidad, Edward seguía apareciendo como Klein Sparrow, el mismo caballero modesto. Últimamente, Edward había pasado la mayor parte del tiempo vagando por el reino astral y visitando reinos divinos. El resto del tiempo lo dedicaba a visitar a Crismona para preguntarle por el estado de Lilith, aunque después de la segunda semana, a Rhodes había perdido por completo el contacto con su verdadero cuerpo, o a sacar a Bernadette a dar paseos tranquilos. Durante una de esas salidas, incluso espió a Rosella en secreto un par de veces. Tras regresar del borde del abismo, Rosella había rodeado el archipiélago de Rorstead desde la isla Bay Point, pasando por la isla Tiana, Banshee y la bahía de Sea, rumbo de vuelta a Intis. A este ritmo, pronto estaría en casa. Bernadette dejó el cuchillo y el tenedor, con el rostro ensombrecido por la preocupación. Señor Sparrow, ¿cree que papá llegará a tiempo para mi cumpleaños? Edward sonrió con confianza. Comillas, claro que sí. Con lo mucho que tu padre adora a su hija, es imposible que se pierda tu cumpleaños. Pero, ¿y si no regresa? Entonces te llevaré a buscarlo. Hizo un puchero, y sus ojos azules brillaron levemente. Pero cada vez que vamos a verlo, tenemos que disfrazarnos y espiarlo desde lejos. ¿Cómo podemos celebrarlo como es debido así? Entonces le seremos sinceros esta vez, aseguró Edward. No te preocupes. ¿Pero eso no te expondrá? Preguntó Bernadette con seriedad. ¿Y qué hay de tu propia misión? Comillas, ¿mi propia misión? Edward hizo una pausa. Por un momento, se quedó atónito, entonces lo comprendió. Correcto. Originalmente se había acercado a Roselle para encontrar a Lilith. Pero ahora que sabía dónde estaba Lilith. Mi misión ya está cumplida, dijo con una sonrisa tranquila. Quizás todavía necesite la ayuda de tu padre en otros asuntos, pero cuando llegue el momento, se lo diré directamente. Oh. Levantó su vaso de jugo con ambas manos, dio un pequeño sorbo y susurró, comillas, ¿y qué hay de tu hija? Dijiste que todo lo que hiciste fue por ella. Mi hija. Los labios de Edward se curvaron suavemente. Ya la he encontrado. Comillas que, los ojos de Bernadette se abrieron de par en par por la sorpresa. Comillas, ¿dónde está? Ella volverá pronto. Cuando lo haga, los presentaré a ustedes dos. El rostro de Bernadette se iluminó. Comillas, sí. Entonces iremos a ver a las sirenas juntos. En la villa de la familia Roselle. Matilda sostenía una regadera, cuidando con esmero su jardín de flores. De vez en cuando, podaba algunas hojas sobrantes, con expresión seria y concentrada. Aunque la villa contaba con jardineros profesionales, las flores eran su afición personal, algo que cuidaba ella misma por la paz y la distracción que le proporcionaba. Listo, murmuró, enderezándose con una sonrisa de satisfacción. Perfecto. En ese preciso instante, se oyeron pasos apresurados a sus espaldas. Matilda se giró instintivamente, solo para ser empujada violentamente y caer directamente en los brazos de alguien. Su corazón dio un vuelco de terror. Ella gritó y forcejeó, gritando. Comillas, suéltenme, ayuda, que alguien me ayude. Comillas, jajaja, puedes gritar todo lo que quieras, nadie vendrá a salvarte. Capítulo 592, Rosella ha regresado. Una carcajada desenfrenada resonó en el aire. El corazón de Matilda dio un vuelco violento al levantar la cabeza con incredulidad, solo para ver un rostro que le resultaba a la vez familiar y extraño. Por supuesto que le resultaba familiar, ¿cómo podría desconocer alguna vez a su propio marido? Extraño, porque la tez de Roselle estaba visiblemente más oscura, y su barba, antes bien recortada, ahora crecía un poco desaliñada. Parecía casi un vagabundo, diferente, de una manera que ella no podía describir del todo. Comillas, jajaja. ¿Por qué dejaste de gritar? Cuanto más gritas, más me excito. Roselle claramente pretendía jugar a algún tipo de juego de rol, pero Matilda, en cambio, le rodeó el cuello con los brazos, lo miró a los ojos y le dijo suavemente, bienvenido a casa. La sonrisa en el rostro de Roselle se desvaneció lentamente. Apartó la mirada, de repente incómodo. Bueno, ya estoy de vuelta. Tras un breve silencio, tosió levemente y la bajó. La verdad era que no soportaba los reencuentros demasiado sentimentales, de ahí la pequeña actuación de antes. Pero con tan solo esa frase y una mirada de Matilda, toda su bravuconería se desmoronó. Se aclaró la garganta.
¿Dónde está mi ángel? ¿Dónde está mi dulce niña? Mirando a su alrededor, gritó, comillas Bernadette, tu amado padre ha vuelto. Matilda vaciló unos segundos, se contuvo de decir la frase bastante hiriente, no estoy tan segura de que todavía te quiera más que a nadie, y en su lugar dijo con suavidad, Bernadette fue a visitar al señor Sparrow esta mañana temprano. Señor Sparrow, ¿quién es ese? Roselle frunció el ceño. Klein Sparrow, explicó con impotencia, el hombre que arriesgó su vida para salvar a Bernadette en aquel banquete. Comillas o, ¿te refieres a Klein? Había olvidado por completo su apellido. Roselle frunció el ceño. Comillas, pero ¿por qué Bernadette iría a su casa? Bueno, esa es una larga historia. Solo el reino de la diosa de la noche eterna permaneció sin visitar en las andanzas astrales de Edward. Por eso, no tenía prisa, bueno, a decir verdad, simplemente estaba un poco intimidado por esa mujer intrigante. Decidió tomarse un día libre primero y visitar ese dominio de Evernicht mañana. En ese momento, él estaba sentado con las piernas cruzadas en el jardín, esperando a que Bernadette terminara de cambiarse antes de salir a hacer un picnic y una barbacoa en el campo, idea suya, por supuesto. Ella dijo que, como él siempre la llevaba a jugar, hoy le tocaba a ella llevarlo a él. Dubois ya había hecho todos los preparativos, el carruaje estaba listo junto a la puerta, él mismo vestía un traje impecablemente confeccionado y, de alguna manera, incluso había encontrado unas gafas con montura dorada. Lucía tan refinado y distinguido que podría haber pasado por el amo de la casa en lugar de Edward. Las mujeres dan muchos problemas, sin importar la edad. Edward bostezó perezosamente, con la mirada perdida en su entorno. Entonces, una figura familiar apareció en la puerta. Parpadeó y se incorporó de inmediato. Comillas Roselle. Según su cálculo anterior, el hombre no debería haber regresado hasta dentro de al menos 2 o 3 días, pero al parecer llegó antes de tiempo. Comparado con el rudo marinero que había visto en alta mar, Roselle había recuperado por completo su habitual porte noble. Su cabello rubio estaba peinado hacia atrás con esmero, y su característico bigote, cuidadosamente arreglado. Su tez era un tono más oscura que antes, y su físico más esbelto y fuerte, sin duda, se había convertido en el tipo de hombre que podía volver a encantar a las damas de la nobleza y hacer que se le rindieran sus encantos. En cuanto Edward lo vio, Roselle también lo notó. Sus miradas se cruzaron durante medio segundo antes de que Roselle apartara la vista y comenzara a escudriñar la zona. Hasta que su mirada se cruzó con la de Dubois. Ambos abrieron la boca al mismo tiempo, pero ninguno pronunció palabra. Sin embargo, sus ojos reflejaban la misma chispa inconfundible de hostilidad, como si cada uno se preparara en silencio para lanzar una lluvia de sarcasmo contra el otro. Comillas, estoy listo. La voz vivaz de Bernadette rompió la tensión. Salió luciendo un atuendo sencillo y práctico, ideal para correr y saltar, con la boina ladeada con desenfado. Parecía un niño vivaz, sonriendo alegremente mientras salía. Los ojos de Roselle se iluminaron al instante. Comillas Bernadette, exclamó con alegría. Bernadette miró en su dirección. Y justo cuando Roselle extendió los brazos, esperando que su amada hija rompiera a llorar de alegría y corriera a su abrazo. Con calma, apartó la mirada, corrió hacia ese maldito bastardo de Klein, le agarró la mano con afecto y le dijo, vámonos. En ese instante, Roselle sintió como si el cielo mismo se hubiera derrumbado sobre él. Su corazón se contrajo violentamente, encogiéndose como si lo estuvieran exprimiendo hasta secarlo, y un dolor agudo e insoportable le atravesó el pecho. Dolor. Duele. Duele muchísimo. Había presionado a todo el mundo día y noche, recorriendo mar y tierra sin descanso, todo para poder ver a Bernadette aunque solo fuera un día antes. Pero ahora, simplemente lo había mirado con indiferencia casual y luego se había vuelto hacia otro hombre. No, noroeste. Comillas jajajajajaja. Dubois inmediatamente se dio una palmada en el muslo y estalló en carcajadas, completamente desinhibido. Comillas jajajajaja. Roselle, así que hasta tú tienes tu día, ¿eh? Edward, por su parte, estaba un poco estupefacto. Admitió que, tras pasar tanto tiempo juntos, su relación con Bernadette se había estrechado, pero jamás imaginó que pudiera rivalizar con el vínculo entre padre e hija. Sin embargo, allí estaba ella, frente al padre que tanto había anhelado, su tío Sparrow, y lo había elegido sin dudarlo un instante. Bien. No pudo evitar sentir una chispa de alegría en lo más profundo de su ser. Las comisuras de los labios de Edward se curvaron hacia arriba formando una pequeña sonrisa de satisfacción. Señor Sparrow, su sonrisa se ve, un poco rara,
dijo Bernadette, encogiendo ligeramente el cuello. Bernie, ¿por qué no echas un vistazo más de cerca a ese hombre de aspecto sospechoso que está junto a la puerta? Comíllase. Se giró con curiosidad y vio a Roselle completamente devastada. Tras un momento de confusión, la comprensión se reflejó en su rostro y su expresión cambió rápidamente: sorpresa, incredulidad, asombro, vacilación, deleite, alegría. Papá. La niña se abalanzó hacia adelante, lanzándose a los brazos de Roselle con tanta fuerza que casi lo derribó, con lágrimas corriendo por su rostro. Papá. En ese instante, el corazón marchito de Roselle volvió a la vida. El hombre que decía odiar las escenas sentimentales ahora lloraba abiertamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas. En la sala de estar de Edward, Roselle estaba sentado en el sofá, abrazando a Bernadette protectoramente como una gallina que protege a su polluelo. Edward estaba sentado frente a ellos, mientras que Dubois, asumiendo las funciones de mayordomo, servía té a un lado con exagerada cortesía. No tenía ni idea de que mi preciosa hija se hubiera acercado tanto a ti, dijo Roselle con acidez, entrecerrando los ojos. Dime, ¿la drogaste? No, no, no me lo digas, eres uno de esos tíos raros con gustos peculiares, ¿verdad, Klein, señor Sparrow? Su tono rezumaba sarcasmo, cada palabra impregnada de burla. Dubois intercambió una mirada cómplice con su amo y luego replicó con la misma ironía mordaz. El señor Sparrow simplemente ayudó a llenar el vacío dejado por algún idiota irresponsable que abandonó a su esposa e hija por alguna tontería como perseguir el mar de estrellas. Alguien tenía que darle a la niña un poco del amor paternal que le faltaba. Mierda. Roselle se levantó furiosa. ¿Cuando he sido yo irresponsable? Bernadette no necesita que nadie me reemplace. Ah, ¿sí? Se burló Dubois. Entonces, por favor, nuestro honorable hijo del vapor, gran capitán de los mares, díganos dónde estuvo durante esos 2 largos meses, cuando Bernadette extrañaba a su padre. Cuando se sentía sola y asustada. Cuando la acosaban y tenía que tragarse las lágrimas. Cuando vio a otros niños siendo abrazados por sus padres. ¿Dónde estabas tú? El párpado de Roselle se contrajo violentamente. Hijo de... Papá, nada de palabrotas, interrumpió Bernadette bruscamente. Dubois sonrió con sorna. ¿Lo ves? Ni siquiera tu preciada hija soporta verte cavar tu propia tumba. Roselle, has fracasado de verdad como hombre y como padre. Las venas de la frente de Roselle se hincharon, pero al sentir la suave manita de Bernadette en la suya, se obligó a calmarse. Cariño, no le hagas caso a ese perro, a ese mentiroso asqueroso. Todo lo que dijo son tonterías. Oh. Bernadette asintió obedientemente, pero tras un instante de vacilación, ladeó la cabeza. Aún así, creo que algo de lo que dijo el señor Dubois podría ser cierto. Solo empecé a jugar con el señor Sparrow porque papá no estaba. Puñalada. Una daga metafórica se clavó directamente en el corazón de Roselle. Se quedó sin aliento durante varios segundos antes de lograr esbozar una sonrisa temblorosa. Cariño, papá se fue al mar para prepararte el camino. La próxima vez te llevaré conmigo, te lo prometo. ¿En realidad? En realidad. Dubois aplaudió burlonamente. Oh, bravo, Roselle. Te juro que ni los dioses podrían superarte a la hora de mentirles a los niños sin pestañear. Edward cruzó los brazos, reclinándose en su silla, disfrutando claramente del espectáculo. La satisfacción por el mal ajeno se reflejaba en su rostro. Klein, exclamó Roselle de repente, antes de irme, ¿no dijiste que ibas a despedir a ese tipo? ¿Cómo puedes seguir teniéndolo en tu equipo? ¿No temes que algún día seduzca a alguna de tus mujeres? Edward tosió discretamente. Pero sigo soltero, y últimamente no he tenido ninguna relación sentimental con mujeres. Roselle se quedó paralizada y luego miró a Edward con repentina desconfianza. Espera, no me digas que los rumores son ciertos. No tendrás tú preferencias muy particulares, ¿verdad? Si es así, mantente alejado de mí. Su expresión se torció de forma incómoda, atormentada por los recuerdos de aquella noche con los 2 fornidos marineros. Edward estaba completamente desconcertado. ¿De qué demonios estás hablando? Eso mismo me dijo Matilda en cuanto llegué a casa, replicó Roselle. Y ella nunca sale de casa, así que si hasta ella ha oído el rumor, seguro que se ha extendido por todas partes. Edward dirigió una mirada furiosa a Dubois. ¿Qué demonios has estado diciendo de mí ahí fuera? ¿Acaso no te lo advertí la última vez? Lo juro, no lo hice, exclamó Dubois, alzando ambas manos a la defensiva.
Es que últimamente unas damas de la nobleza han estado preguntando por usted, querían que se las presentara. Rechacé amablemente la invitación, siguiendo sus instrucciones. Entonces, esas mujeres mimadas, enfadadas por el rechazo, empezaron a cotillar. Así fue como surgieron los rumores. Señalo directamente a Roselle. Comillas, así que, en realidad, es culpa suya. Roselle balbuceó, comillas, ¿cómo demonios va a ser culpa mía? Ni siquiera estaba en Trier. A ojos de los demás, usted y el señor Roselle son amigos íntimos, dijo Dubois con aire de superioridad. Y como Roselle tiene fama de mujeriego, asumieron que usted era igual. Cuando los rechazó, se enfadaron y empezaron a difundir mentiras. Así que sí, todo es culpa de Roselle. Roselle se puso de pie de un salto, remangándose las mangas. Comillas, oh, por el amor de Dios, ¿qué soy ahora? Sakato Kiyomi, todo es culpa mía, ¿eh? Bernadette los miró a ambos, confundida. Papá, señor Sparrow, ¿de qué están hablando? Roselle y Edward, al unísono perfecto, comillas, los niños no deberían hacer demasiadas preguntas. X2. Capítulo 593, la diosa de la noche eterna ha llegado. La niña hizo un puchero al instante, mostrando su disgusto. HMPH, bien, entonces no me lo digas, no me importa. Ella pensaba que ahora que su padre había regresado, podría tener el doble de felicidad, pero no. Tanto su padre como el señor Sparrow eran hombres terribles. Tras esta ronda de discusiones y bromas, la distancia inusual que Roselle había provocado tras 2 meses en el mar se disipó rápidamente. Roselle y Dubois, por supuesto, volvieron a ser los de siempre, esos dos viejos amigos cuya relación siempre había sido sospechosamente demasiado cercana. En cuanto a Roselle y Edward, su amistad había comenzado por dos razones: primero, porque Edward una vez arriesgó su vida para salvar a Bernadette, y segundo, porque Roselle sentía una profunda empatía por el dolor de un padre que busca a su hija perdida. Tras escuchar a Matilda contar que, durante su ausencia, Klein había cuidado de Bernadette y le había hecho compañía, la impresión que Roselle tenía de él mejoró considerablemente. Aún así, como padre cariñoso, ver a su preciada hija convertida en la sombra de otra persona le produjo inevitablemente una punzada de disgusto. Klein, dijo Roselle, acariciando el cabello de su hija, ¿has tenido noticias de ella? Hizo una pausa de un par de segundos. Puedo ir mañana a la iglesia y preguntar por ese objeto místico. Gracias, Roselle. Edward sonrió levemente. Ya la encontré. Comillas, en realidad. La alegría de Roselle era genuina y sincera. Inmediatamente miró a su alrededor y gritó, comillas, ¿dónde está? Sal y deja que el tío Roselle la vea. Espera, pensó Edward. Teniendo en cuenta la edad, Lilith es técnicamente tu antepasada. No, espera. Roselle había estado en el castillo de la fuente durante varios milenios. Técnicamente hablando, era mucho mayor que Lilith. Un momento. ¿Acaso eso no me convierte en el estudiante de penúltimo año de todos los estudiantes de penúltimo año? Todavía no está en Treveris, respondió Edward con una sonrisa. Os presentaré cuando regrese. Comillas, yo también quiero conocerla. Bernadette levantó la mano rápidamente. Comillas, por supuesto. Los ojos de Roselle se iluminaron y dio una palmada. Comillas, esto merece una celebración. Un banquete. Tiene que ser un banquete. ¿Qué tal mañana? Quizás deberíamos esperar a que regrese. Comillas, eso es diferente. Primero tendremos uno pequeño y luego uno grande. Se acarició el bigote rizado, con los ojos brillantes. No tienes ni idea, Klein. El mar puede ser hermoso, pero la vida a bordo de ese barco era una auténtica tortura. Comillas, solo podías bañarte una vez por semana. El espacio para comer, dormir y bueno, todo lo demás era minúsculo. Era indescriptible. Lo juro, algún día inventaré un enorme transatlántico, algo que pueda llevar a cientos, incluso miles de personas, disfrutando de un mes entero en alta mar. Frunció ligeramente el ceño y murmuró, uff, pero sin petróleo, eso va a ser complicado. Maldito sea este mundo. Al pensar en eso, su ánimo decayó un poco. Tras recuperar todo el conocimiento de su vida pasada al convertirse en un sabio, Roselle estaba decidido a liderar este mundo hacia una revolución tecnológica. Pero justo cuando sus grandes ambiciones comenzaban a tomar forma, se topó con una terrible revelación: este mundo no tenía petróleo. Eso no es científico. Esa había sido su primera reacción. Pero al recordar los absurdos poderes sobrenaturales que existían por doquier, solo pudo burlarse de sí mismo. Este mundo nunca fue científico desde el principio.
Es cierto que en el mundo académico existía un dicho que afirmaba que toda la tecnología se reduce a calentar agua, pero el tipo de combustible utilizado, y su eficiencia, marcaban la diferencia. En cuanto a prescindir por completo del petróleo y pasar directamente a la electricidad, bueno, simplemente no había suficientes centrales eléctricas para ello. Después de eso, Roselle comenzó a relatar con entusiasmo su aventura de 2 meses en el mar, qué islas había visitado, qué comidas extrañas había probado, las maravillas que había visto y los peligros que había superado. Para cuando Edward acompañó al padre y a la hija hasta la puerta, ya habían transcurrido 2 horas. Al ver a Bernadette sosteniendo felizmente la mano de Roselle mientras se alejaban sin siquiera mirar atrás, Edward no pudo evitar suspirar con una sonrisa. Nada supera a un verdadero padre. Su plan original para una salida fracasó, como era de esperar, sin Bernadette. Tras una breve despedida a Dubois, Edward se dirigió directamente al número 15 de la calle Emerald para ver a Chris Mona. Buenas tardes, señor Edward. Tras saludarla cortésmente, Edward preguntó inmediatamente, buenas tardes, ¿ha enviado a Rhodes alguna información nueva? No, respondió Chris Mona, con una clara expresión de preocupación en los ojos. La conexión se ha perdido por completo. Incluso los fragmentos de conciencia que Rhodes dejó en el espejo están empezando a desvanecerse. Eso significaba que Lilith se había llevado el verdadero cuerpo de Rhodes a lo más profundo del mundo espejo. Sin embargo, había prometido regresar en un mes, y ahora quedaba menos de una semana. Eso solo podía significar una cosa. Las cosas no iban bien. Y lo peor de todo era que Chris Mona no podía hacer nada más que esperar. Edward se acercó al espejo del tocador y dio unos golpecitos suaves en su superficie, a Rhodes. Después de aproximadamente medio minuto, el espejo parpadeó de forma errática, como un cortocircuito, antes de que apareciera un texto fragmentado. Gran ser, buenas tardes, lamentable, frágil, insignificante a Rhodes, a su servicio. Al final incluso había un emoji de alguien muriendo. Estás al borde de la muerte y aún tienes energía para contar chistes. Claro que sí, estás fingiendo por completo. Aunque no era la primera vez que oía a Rhodes llamar a Edward gran ser, Chris Mona no pudo reprimir su curiosidad. Él solo era un secuencia 3, no. Entonces, ¿por qué ese espejo descarado e insolente actuaba con tanta timidez y reverencia hacia él? Después de todo, ese espejo exasperante se atrevía a burlarse de ella con todo tipo de preguntas inapropiadas y entrometidas cada vez que lo invocaba. La voz de Edward interrumpió sus pensamientos. Comillas, ¿cuándo fue la última vez que recibiste noticias de Lilith? Ella dijo, que lo encontró, le dijo, a Chris Mona, que no se preocupara. Comillas, ¿encontraste qué? Edward frunció el ceño profundamente, era una noticia que no le habían contado antes. Chris Mona vaciló un segundo y luego dijo en voz baja, madre entró en el mundo espejo en busca de una manera de resucitar. Desde que lo encontró, ¿por qué no ha regresado? ¿Por qué se adentró aún más? Ella negó con la cabeza, no lo sé. El espejo volvió a parpadear. Comillas, ¿deseas que te explique, al gran ser? Sí. Encontrarlo, fue solo, el comienzo, así como, cuando buscas, avanzar, a la secuencia 2, conocer la fórmula, es solo, el inicio, aún debes, reunir los ingredientes, antes, de, poder, ascender. Edward asintió levemente, tenía sentido. El espejo volvió a destellar y palabras fragmentadas se arrastraron por su superficie. Gran ser, ¿deseas un recordatorio? Comillas, ¿qué es? Alguien viene, tengan cuidado. El corazón de Edward se encogió, un dolor agudo y punzante le recorrió el alma. Al instante siguiente, una figura sombría se materializó en la habitación, una mujer descalza con una túnica sencilla, de presencia silenciosa y opresiva. Ella era una sirvienta del ocultamiento de la diosa de la noche eterna, Arianna. La mirada de Chris Mona se agudizó al instante, pero no se movió, solo asintió levemente. Señorita Arianna, ¿a qué debemos el honor de su visita? Arianna inclinó la cabeza cortésmente y luego dirigió su mirada hacia Edward. Estoy aquí por él. La expresión de Edward permaneció impasible. Comillas, ¿qué asunto tienes conmigo? Vengo a petición de la Virgen María. Ella desea que usted visite la Catedral de la Serenidad. Edward frunció el ceño. Comillas, ¿por qué? Solo estoy siguiendo las órdenes de mi señora. Chris Mona mantuvo la mirada fija en Edward, lista para actuar con él en cualquier momento. Tras más de 2 semanas juntos, estaba segura, Edward era el hombre del que su madre le había hablado tantas veces. Eso significa que somos familia.
Y si Arianna había llegado con intenciones poco claras, entonces era una forastera, sin importar a quién sirviera. Edward negó levemente con la cabeza para tranquilizarla. Entonces dijo, señora mía, ¿acaso la diosa no le informó que actualmente estoy vagando por el reino astral y que tengo la intención de visitar directamente su reino divino? La expresión de Arianna no cambió. Lo siento, mi señora no me informó de eso. Extraño. Edward frunció el ceño para sus adentros. Durante sus 2 semanas vagando por el reino astral, no había sido precisamente discreto, pero tampoco se había ocultado deliberadamente. No era como si pudiera, no en un reino gobernado por dioses. No había razón para que la diosa de la noche eterna no lo supiera. No es que Edward se sobreestimara, no creía que los dioses debieran prestarle especial atención, pero la Madre Tierra le había dicho una vez que, desde que el señor Dor fue desterrado, nadie, salvo las propias deidades, había pisado el reino astral durante milenios. Así que sí, allí arriba había sido una anomalía brillante. Tenía pensado visitar el reino divino de la diosa mañana, dijo Edward lentamente. Dígame, Lady Arianna, ¿cree que todavía es necesario que vaya primero a la Catedral de la Serenidad? Arianna pensó brevemente antes de responder con un leve asentimiento. Preferiría que lo hicieras. Después de todo, es la voluntad de mi señora. Comillas, ¿nos puedes dar unos minutos? Por supuesto. En el instante en que terminó de hablar, la figura de Arianna se desvaneció como si alguien la hubiera borrado de la existencia con una goma de borrar. Edward se volvió hacia Crismona. Comillas, ¿estás seguro de que Lilith nunca tuvo ningún trato con la diosa de la noche? A menos que mamá me lo haya ocultado. Comillas, entonces, ¿por qué vendría a buscarme a mí específicamente? Esa pregunta atormentaba a Edward. Su decisión de explorar el reino astral había sido inspirada por Lilith. Si ella podía exhibirse con tanta audacia sin provocar la ira de los 7, entonces seguramente él estaría bien. Él era solo un don nadie, ¿cómo podía compararse con alguien que era mitad demonia primordial? Pero ahora que la diosa de la noche eterna había enviado a alguien directamente para convocarlo, una inquietud se apoderó de su corazón. Sobre todo porque incluso la Madre Tierra había mencionado que no podía discernir lo que la diosa de la noche eterna estaba pensando, o lo que pretendía hacer. No puedo quitarme de la cabeza la sensación, murmuró Edward, de que hay un gran letrero luminoso de peligro justo encima de mi cabeza. Crismona dijo seriamente, comillas, ¿estás preocupada por la diosa de la noche eterna? Sí. Mi sugerencia, entonces, dijo con calma, es que si debes ir a su reino divino, quizás sea más prudente visitar primero la Catedral de la Serenidad. Como mínimo, eso es mucho más seguro que enfrentarse directamente a la diosa en el reino astral. Eso es cierto. De todos modos, Edward no tenía muchas ganas de ir a su reino divino. Pero ahora que ella ya había enviado a alguien a buscarlo, ¿dónde podría esconderse? Lanzó una moneda de oro al aire. Ir a la Catedral de la Serenidad me pondrá en peligro. La moneda giró varias veces antes de caer en la palma de su mano, con el lado numerado hacia arriba. No hay peligro. En efecto, si la diosa de la noche eterna realmente quería hacerle daño, había tenido muchas oportunidades en el reino astral. No había razón para esperar a que regresara a Treveris para enviar a alguien tras él. Volvió a golpear el espejo del tocador. A Rhodes, ¿sabes por qué me busca la diosa de la noche eterna? Coma no, conozco, al gran, ser. Muy bien, descansa un poco. En la superficie del espejo apareció un emoji llorando con un pañuelo en la mano. Sigue siendo muy descarado, ¿verdad? Edward suspiró. Voy a usar tu baño un rato. Capítulo 594, El sueño de toda la noche. Edward se apresuró a entrar al baño. Tras aislarse del espacio, completó rápidamente el ritual de orar en silencio y responderse a sí mismo. Solo entonces rompió el silencio y exclamó, Señora Arianna, está hecho. Arianna apareció de inmediato. Comillas, ¿nos vamos ya? Vamos. Reino de Loen, Condado de Winter. Una catedral gótica negra con agujas se alzaba imponente sobre la cordillera de Amanta, cubierta de nieve, de vasta extensión. Ante ella se extendía un acantilado vertical, a su alrededor, un manto blanco infinito, silencioso e inmóvil. Este era el cuartel general de la iglesia de la diosa de la noche eterna, la Catedral de la Serenidad, comúnmente conocida simplemente como el Santuario. Quienes llegaran sin invitación descubrirían, gracias al Papa y a los arzobispos de la Iglesia, que portaban aterradores artefactos sellados de grado cero, que sucedía exactamente con cualquiera que se atreviera a romper la serenidad.
Entraron juntos en la silenciosa nave de ébano y se adentraron en ella sin encontrarse con nadie. En el silencio cavernoso, solo resonaban los ligeros pasos de Edward, tap, 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 rebotando en las piedras. Pronto Arianna se detuvo ante el vasto emblema del resplandor sagrado de la noche. Se arrodilló, con las manos juntas sobre la frente. Tras una breve oración murmurada, dijo, por favor, espere. Se levantó, sus pasos silenciosos mientras se retiraba, dejando a Edward solo en la grandiosa y silenciosa nave. Dudó un instante, luego tomó el asiento más adelantado, cerca del resplandor sagrado, y habló en voz baja. Santidad, ¿me mandó llamar? Solo el largo silencio le respondió. ¿Necesito realizar algún ritual para comunicarme con la diosa? Si tengo tiempo para eso, ¿no sería más sencillo ir directamente al reino astral? De repente, su visión se nubló y una figura apareció a su lado, una joven con una túnica antigua con capucha. Su cabello y sus ojos eran negros, sus rasgos delicados pero vacíos, reflejando una quietud absoluta. Aunque era su primer encuentro, Edward la reconoció al instante, el artefacto sellado 017, la llamada Madre del Cielo, el ángel del ocultamiento y el recipiente para el descenso de la diosa de la noche eterna. Eduardo se puso de pie e inclinó la cabeza. Buenas tardes, Santidad. La mirada apagada del ángel del ocultamiento vibró, adquiriendo un atisbo de vitalidad. Abrió la boca y una voz clara y melodiosa brotó de ella, es una lástima que nos encontremos de esta manera. Continuó, acabo de enterarme de que estás vagando por el reino astral, y de que tenías la intención de venir a mi reino divino. ¿Acabas de enterarte? Preguntó Edward, desconcertado. Las comisuras de los labios de la diosa parecieron esbozar una leve sonrisa. Sí, aunque vinieras ahora mismo a mi reino, no me verías. Por ciertas razones, duermo en las profundidades de mi reino. Solo unos pocos de mis creyentes pueden, por medios especiales, comunicarse con los vestigios de mi conciencia. Por eso me he reunido contigo de esta manera. ¿Dormido? ¿La diosa de la noche eterna está dormida? Nada de esto se había mencionado en el curso original de los acontecimientos. Edward rebuscó en su memoria. Los dioses dormían por dos razones comunes, o para recuperarse de una herida, o mientras intentaban adaptarse a un camino adyacente, o incluso a una sefirot. ¿Herido? Imposible, ¿verdad? Preguntó, Santidad, ¿me ha llamado para darme alguna instrucción? No, su mirada serena pareció atravesar sus ojos y llegar hasta su corazón. Solo curiosidad, y ciertas conjeturas. Pero en el instante en que te vi, supe que mis conjeturas eran erróneas. Tras una breve pausa, preguntó, comillas, ¿qué conjetura? No puedo decirlo. Está sujeto a un acuerdo entre otra persona y yo. Yo guardo su secreto y ellos me proporcionan lo que necesito a cambio. La diosa hablaba en acertijos. Un pensamiento cruzó por la mente de Edward. ¿Cómo así que me llamaste porque sospechabas que yo era quien había hecho ese acuerdo contigo? Así es. No era la primera vez. Tanto el verdadero creador como el señor Dor lo habían confundido por un instante con otra persona, para luego darse cuenta rápidamente de que no era él. Pero, ¿por qué el error? Si pudieron confundirlo, debe existir algún parecido, alguna esencia compartida, entre él y esa figura sin nombre. ¿Qué parecido? Correcto, según el verdadero creador, el sacerdote ruso, la singularidad de la puerta dentro del cuerpo de Edward nunca debió haber sido suya, solo un accidente le permitió recogerla. Pero, ¿qué tipo de accidente permite adquirir una cualidad única de forma casual? Y la persona de la que habló la diosa era la misma a la que se referían el verdadero creador y el señor Dor. ¿Quién es esa persona? ¿Qué hicieron en el pasado? Porque seres tan formidables como el sacerdote ruso, el verdadero creador, el señor Puerta, e incluso la diosa de la noche eterna, están ligados a ellos por lazos de conexión, tratos, intercambios, cooperación. Las preguntas surgían una tras otra, en una cadena ininterrumpida. Edward respiró hondo y preguntó, dado que su santidad está segura de que no soy a quien buscaba, ¿puedo retirarme? Por supuesto. Ella asintió levemente y luego añadió, pero no tienes curiosidad por saber por qué te confundí con otra persona. Sí, admitió, pero ¿no acabas de decir que no podías decírmelo? La diosa de la noche eterna lo observó en silencio durante un largo instante antes de hablar. La tierra abandonada de los dioses. Ve a la tierra desolada, dijo en voz baja. Quizás allí encuentres las respuestas a las dudas de tu corazón. ¿La tierra abandonada? ¿Cómo es que esto de repente involucró a la tierra abandonada de los dioses? Un momento, ¿acaso no acababa de decir que estaba obligada por un juramento de secreto, y ahora le estaba dando una pista?
Eso no era secretismo, era usarlo como peón. Así que de eso se trataba realmente, ella lo había llamado aquí solo para enviarlo corriendo a la tierra olvidada. ¿Qué juramento? ¿Qué acuerdo? Estos antiguos intrigantes nunca cumplieron su palabra cuando se trataba de sus objetivos. Edward se quedó paralizado, un nuevo pensamiento cruzó por su mente. La tarea que el sacerdote ruso le encomendó a Hermes, la que debía transmitirle, era rezar al verdadero creador. Y el verdadero creador se encontraba en ese momento en la tierra desamparada de los dioses. Ahora la diosa de la noche eterna también le estaba señalando ese mismo lugar. ¿Podría haber alguna conexión entre ambos? Como si intuyera su duda, la diosa habló de nuevo, con calma y desapego: en verdad, la tierra abandonada es solo una conjetura mía. En aquel entonces, simplemente ayudé a ese ser a ocultar algo. Bajo la autoridad vinculante equivalente a la de una secuencia cero, estoy obligada a guardar ese secreto. No puedo revelar nada sobre ellos. Edward frunció el ceño. Entonces, ¿cómo entró en la tierra olvidada? ¿Por dónde empiezo? No respondió. Su silencio dejó claro el mensaje: averígualo tú mismo. Digno de un ex ejecutivo corporativo, pensó Edward con ironía, establecer un gran objetivo y luego dejar todo el trabajo duro a los subordinados. Si supiera cómo llegar a la tierra olvidada de los dioses, seguiría dándole vueltas a Zaratul. Habría usado el castillo de Sefira para sacar a ese lobo demoníaco oscuro hace muchísimo tiempo. Esperar. Si el castillo de la fuente pudo atraer al lobo demoníaco oscuro, podría también atraer a Zaratul. Edward reflexionó unos segundos y luego preguntó: Santidad, antes dijo que guardaba algo oculto para ese ser, y a cambio, le dieron lo que deseaba. ¿Era ese algo el río de la oscuridad eterna? La diosa sonrió levemente pero no dijo nada, una confirmación inequívoca. Pero, el río de la oscuridad eterna ya se ha secado. Dudó. Comillas, el secado del río. ¿Tenía algo que ver con esa persona? Una vez más, no ofreció ninguna respuesta. Comillas, ¿por qué lo tomarían? ¿Y cómo? ¿Y por qué crees que encontraré las respuestas en la tierra desolada? ¿Qué podría tener que ver todo esto conmigo? Los rasgos serenos de la diosa se suavizaron en una dulce sonrisa. Estas, dijo, son cosas que debes descubrir por ti mismo. Tras un breve silencio, Edward se dio cuenta de que había llegado al límite de lo que ella le contaría. Exhaló suavemente y cambió de tema. Santidad, si deseo obtener la característica de Planeswalker de secuencia 2, ¿qué debo ofrecer a cambio? Nada. Su respuesta fue tranquila e inmediata. En un momento, Arianna te llevará a la bóveda subterránea de la iglesia. Allí podrás recuperarlo. Así que ya has decidido que iré a la tierra olvidada, y este es el pago por adelantado, De acuerdo. Dado que ese es el caso, no seré cortés al respecto. Entonces, ¿y si también quisiera la característica del invocador de milagros? Sus ojos serenos se detuvieron en él durante varios segundos. En mi estado actual, no puedo ayudarte a quitárselo a Antígono. Tendrás que esperar. Comillas, ¿cuánto tiempo? Largo. Edward se frotó las sienes. Entonces, si planeo cazar a Zaratul, puedo solicitar la ayuda de Lady Ariana. Puedes hacerlo, pero ella solo puede mantenerte oculto, no puede intervenir directamente. Ese era exactamente el mismo trato que Klein había recibido en la historia original. La diosa de la noche eterna nunca ofreció ayuda ilimitada, simplemente brindó un apoyo limitado. Si uno buscaba alcanzar una meta, en última instancia debía lograrla con sus propias fuerzas. Al fin y al cabo, ella era inversora, no niñera. La diosa alzó su esbelto y pálido cuello, contemplando el grandioso emblema divino de la noche que tenía ante sí. Comillas, ¿tienes alguna otra pregunta? Cuando regrese, volveré a dormirme y tal vez no pueda responder a tus oraciones con prontitud. ¿Hay algo más que desees preguntar? Cuando regrese, volveré a dormir. Quizás no pueda responder a tus plegarias a tiempo. No, eso es todo. Oh, aún puedo visitar tu reino divino. Puedes. Con eso, su figura se desdibujó y desapareció, borrada como la tiza de una pizarra. Instantes después, Arianna reapareció sin hacer ruido. Por favor, venga conmigo, señor. Atravesaron la iglesia y entraron en una tranquila cámara lateral. Tras varias curvas, el camino descendía, conduciendo a un tenue corredor subterráneo iluminado por la luz parpadeante de una vela amarilla. En el instante en que Edward entró en el pasillo, sintió innumerables miradas fugaces que lo recorrían, curiosas, evaluadoras, pero que desaparecían en un abrir y cerrar de ojos. El silencio aquí abajo era casi opresivo, incluso los pasos normalmente silenciosos de Arianna resonaban levemente.
Pasaron junto a una docena de antiguas puertas de madera antes de que Arianna finalmente se detuviera. Espere, por favor. Abrió una puerta, desapareció dentro y regresó medio minuto después, sosteniendo una radiante mota de luz que ardía suavemente como una brasa suspendida. En el instante en que apareció, Edward sintió una poderosa atracción hacia ella. No cabía duda, esta era la característica Beyonder de la secuencia 2 del camino del aprendiz. Por favor, tómelo, señor. Edward usó una mano invisible para levantar el objeto brillante y traerlo frente a él. Al instante, las criaturas con forma de gusano que habitaban en su interior se agitaron violentamente. Rápidamente desechó esa característica, guardándola en su bolsillo espacial. Arianna preguntó, ¿cuándo piensas cazar a Zaratul? Aún no lo he decidido, respondió Edward pensativo. Necesitaré tiempo para elaborar un plan adecuado y encontrar aliados capaces. Si escapa, volver a localizarlo sería complicado. Lo entiendo. Esperaré su citación. Gracias de antemano, Lady Arianna. Edward se llevó la mano derecha al pecho e hizo una reverencia cortés antes de dar por terminada la invocación. Su figura desapareció del pasaje subterráneo. Dentro del castillo de Sefirah. Cuando la figura de Edward reapareció entre la niebla gris blanquecina, Amon, que había estado inusualmente callado últimamente, inclinó repentinamente la cabeza y se fue. ¿Acabas de ir a ver a Ibernit? No. Capítulo 595, cortejando a la muerte. ¿Cómo lo supiste? Amon soltó una risita. Te ha cubierto con un velo de ocultación. Aunque estuviéramos cara a cara, ya no podría percibir fácilmente los vaivenes de tu destino. Edward arqueó una ceja. Así que ya lo veías antes. ¿Qué viste? G. Amon simplemente sonrió sin responder. G, tu maldito tío. Amon negó con la cabeza, divertido. No me reía de tu pregunta sobre los cambios del destino. Me reía porque, después de involucrarte con el fanático, de alguna manera también te las has arreglado para involucrarte con la noche eterna. Realmente no puedo decir si eres genuinamente imprudente o si tienes algunas bajo la manga. ¿A qué te refieres? Preguntó Edward. Si el fanático es alguien que me hace desconfiar y me mantiene en vilo, dijo Amon, ajustándose el monóculo como de costumbre, entonces Ibernit es quien me asusta, no, me aterroriza. Inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos color ámbar brillando con picardía. Déjame adivinar, heredaste la característica de Planeswalker Beyonder de ella, ¿verdad? Edward guardó silencio. Exacto. Amon sonrió, parece que tenía razón. Enhorabuena, probablemente no estés lejos del desastre. Ah, qué amable de tu parte advertirme, respondió Edward secamente, juntando las manos en señal de falsa gratitud. Entonces dime, gran dios de las travesuras, ¿qué brillante consejo tienes para mí? Ya lo dije hace mucho, dijo Amon con pereza, el castillo Sefira no es algo que puedas controlar realmente. ¿Por qué no me lo entregas? Descansa tranquilo bajo mi mando como ángel, deja el resto en mis manos. Al fin y al cabo, ya sea el fanático, la noche eterna o cualquier otro, todos van tras tu castillo Sefira. Sin él, no tendrías que lidiar con ninguno de estos problemas ni peligros. Edward arqueó una ceja. Y entonces podré convertirme felizmente en un miembro de tu gran familia Amon, ¿verdad? Amon suspiró y negó con la cabeza. Ah, me malinterpretas demasiado. Aparte del sendero del merodeador, normalmente solo me aprovecho de la gente superficialmente. Bien, lo pensaré, dijo Edward con indiferencia, y luego cambió de tema. Quiero consultarte sobre algo. Habla, dijo Amon, haciendo girar la cadena de su monóculo, aunque no prometo responder. Quiero visitar la tierra olvidada de los dioses. ¿Hay alguna forma de llegar allí? Ah, sí, el tono de Amon se elevó ligeramente. Te envió Ibernit. Un atisbo de confusión se coló en su voz. Qué raro, ¿por qué se interesaría de repente en ese lugar? Inclinó la cabeza y reflexionó un momento, aparentemente sin encontrar una respuesta clara, antes de continuar. Si quieres entrar en la tierra olvidada por los medios adecuados, solo hay un camino, a través de la corte del rey gigante. Para ello, tendrás que consultar al ahorcado. Sin su permiso, ni siquiera los 7 dioses pueden pasar. Sonrió levemente. Claro, tengo mis propias maneras de entrar y salir, pero no se aplican a ti, a menos que quieras que te lleve personalmente. Edward comprendió de inmediato a qué se refería Amon. Los métodos a disposición de Amon eran dos: 1. Explotar un fallo a través de los restos oníricos de la guerra divina, algo que solo él podía hacer; el otro, usar el abismo como ruta de tránsito, lo que bien podría ser otra forma de explotar el fallo,
solo que con un punto de entrada diferente. En otras palabras, no hay manera de que pueda llegar a la tierra olvidada por mi cuenta. ¿Debería ir al mar de las ruinas y probar suerte de nuevo? Quizás me encuentre con esa ángel de la palabra sagrada, Step, pero el camino de Step a la tierra olvidada debería ser a través de la puerta del rey gigante, autorizada por el mismísimo creador verdadero. Y el creador verdadero, antes de fusionarse con ese sacerdote, era un auténtico lunático. A menos que pudiera conseguir que Step recitara, no, que encontrara a alguien más para recitar, mi nombre honorífico de 3 partes, y abrir una puerta de ofrenda que conduzca a la tierra abandonada de los dioses. Espera un segundo. ¿En serio estoy intentando averiguar cómo entrar en la tierra olvidada de los dioses ahora mismo? Maldita sea, Amanises me pide que vaya allí, y yo simplemente accedo sin más. ¿Acaso no parezco un completo idiota demasiado fácil de manipular? ¿Qué? ¿Crees que debería estar agradecido porque me pagaste? Me diste una característica de Planes Walker Beyonder de secuencia 2, ¿y crees que eso es suficiente para que el actual señor del castillo de Sefira arriesgue su vida por ti? Sigue soñando. Tras aquella larga serie de quejas, mitad autocrítica, mitad humor amargo, Edward dejó de lado, por el momento, el asunto de la tierra olvidada. Por ahora, lo más importante era reunirse primero con Lilith antes de decidir cualquier otra cosa. Comillas, ¿ya te has decidido? Amon bostezó, con un tono perezoso y burlón. De todos modos, ya me tienes completamente bajo tu control, ¿no? ¿De qué te preocupas? Oh, su sonrisa se ensanchó con picardía. ¿Ese control solo funciona dentro del castillo Sefira? Edward le dirigió una mirada a Amon y dijo con frialdad, la próxima vez, capturaré a algunos Amons más para que te hagan compañía, así sabrás si mi control se limita al castillo Sefira o no. Amon sonrió con suficiencia. Fingir que actúas con seriedad te sienta bien. Y que te conviertas en un cuervo te sienta mejor. Edward lanzó una moneda de oro al aire. En el instante en que Amon sintió esa sensación de opresión tan familiar en su crisantemo, la figura de Edward desapareció del castillo de Sefira. «Ah, ¿me estás infundiendo humanidad otra vez?», preguntó Amon, chasqueando la lengua con curiosidad. Inclinando la cabeza, apoyó la barbilla con un ala en una pose de falsa contemplación. Evernit, ¿de verdad vino por el nuevo señor de los misterios? Si fuera yo, solo elegiría a alguien del camino de los videntes. Con Betel cerca, ese tipo no tiene ninguna posibilidad. No logro entender esto. Tras descender del castillo de Sefira, Edward primero se comunicó con Crismona para asegurarle que estaba a salvo, y luego se dirigió a Rhodes para preguntarle cómo acceder a la tierra olvidada de los dioses. Desafortunadamente, el espejo solo repetía métodos que Edward ya conocía. Comillas, ¿qué crees que podría haber escondido la diosa de la noche eterna en la tierra abandonada? Ante esta pregunta, Rhodes se quedó paralizado durante un buen rato antes de escribir lentamente con una letra casi ininteligible. Genial, Ser, gracias, por tener una opinión tan alta, de mí. Al final, incluso añadió un emoji de llanto. Edward recordó al instante una frase que había leído en internet en su vida anterior, cualquier hombre al que le guste usar emojis en los chats es un idiota con cerebro de camarón. Espejo con cabeza de camarón. Entonces, si te diera la oportunidad de esconder lo más importante para ti en la tierra desolada de los dioses, ¿dónde lo pondrías? Esta vez, Rhodes respondió casi de inmediato, la corte del rey gigante, o, el lugar donde nací yo, pobre y miserable. Edward parpadeó. ¿Dónde nació Rhodes? El mar del caos. ¿Sabes qué? En realidad tiene sentido. Aparte de la corte del rey gigante, ocupada por el lunático verdadero creador, el único otro lugar adecuado para esconder algo en esa vasta tierra olvidada era, de hecho, el mar del caos. El primero estaba gobernado por un dios maligno y desquiciado, el segundo estaba compuesto de materia primigenia pura, ambos imposibles de alcanzar mediante la adivinación. Pero aún así, esconder algo en el mar del caos, no correría el riesgo de ser corrompido por él. Esperar. El mar del caos. Si realmente es el mar del caos, entonces tal vez no tenga que entrar en la tierra olvidada. De repente recordó, debajo de aquel castillo de vampiros abandonado en las afueras de Backlund, ¿no había acaso una puerta de bronce que conducía directamente al mar del caos? Quizás, cuando llegue el momento, debería ir a echar un vistazo. Al día siguiente, Edward recuperó la concentración y volvió a entrar en el plano astral, llegando a un reino de oscuridad tranquilo e ilimitado donde crecían en racimos flores de luna y hierbas con aroma nocturno. El reino divino de la diosa de la noche eterna.
Esta era su segunda visita. La vez anterior, solo había marcado las coordenadas y se había quedado un rato. Ahora, regresaba como un vagabundo, moviéndose libremente por la zona. Bueno, libremente no era del todo exacto. Más bien, paseaba tranquilamente, tomándose su tiempo para admirar el extraño paisaje onírico. Esta vez tampoco se topó con la diosa de la noche eterna. No tenía ni idea de dónde podría estar durmiendo, y dada su maestría para ocultarse, incluso si estuviera justo delante de él, probablemente no la percibiría. No supo cuánto tiempo vagó antes de llegar a un lugar que le resultaba vagamente familiar, aunque el entorno parecía igual que en todas partes, densos racimos de vainilla nocturna y flores de luna en medio de una oscuridad infinita, su espiritualidad le decía lo contrario. Ah, por supuesto. Este era el lugar donde había marcado sus coordenadas para el futuro, el mismo sitio donde conoció por primera vez a la diosa de la noche eterna. Aquel que se viste con la noche estrellada misma, el zorro viejo más profundo y astuto de todo el mundo de los misterios. ¿Por qué se quedó dormida? ¿Resultó herida? Basándose en los otros reinos divinos que había visitado, la última batalla entre dioses parecía remontarse a varios milenios atrás, cuando los 7 dioses unieron fuerzas para destruir al emperador del inframundo. Luego, debido a la invasión de las deidades exteriores, se vieron obligados a permanecer en el plano astral, manteniendo la barrera, hasta aquella fatídica guerra divina entre el dios del combate y la diosa de la noche eterna, casi 2 siglos después. Si no se trataba de una lesión, entonces solo quedaba una explicación: la diosa de la noche eterna se estaba fusionando con una Sefirot. Pero, ¿acaso el río de la oscuridad eterna no estaba ya en manos de alguien? Aunque no fuera así, no podría adquirirlo para la fusión. En la historia original, una de sus principales razones para invertir en Klen era precisamente esperar a que se convirtiera en el Señor de los Misterios, para así poder desviar una parte de la corriente del río. Además, sin obtener las características relevantes del dios del combate y la muerte, ¿qué usaría ella para realizar la fusión? TCH, un montón de enigmas malditos. En lugar de decir claramente lo que quieren, siguen enviándome a hacer recados como si fuera su recadero no remunerado. Al cruzarle ese pensamiento por la mente, los ojos de Edward brillaron con picardía. Una idea audaz surgió de repente, y misteriosos símbolos comenzaron a aparecer en sus pupilas. Activo, de construcción, sobre el reino divino que tenía ante sí. Al principio, nada parecía cambiar, daba la impresión de que el intento había fracasado, pero su espiritualidad se estaba agotando rápidamente. Transcurrieron varios minutos. Los campos de flores de luna y flores del sueño comenzaron a desvanecerse, siendo reemplazados por una extensión infinita de oscuridad, salpicada por la tenue luz de las estrellas distantes. Edward continuó infundiendo espiritualidad. La luz de las estrellas también comenzó a atenuarse hasta que solo quedó una oscuridad absoluta y sin vida, que se abalanzaba sobre él desde todas direcciones, amenazando con engullirlo por completo. Esta oscuridad era la esencia misma que componía el reino divino, el poder divino de la noche eterna. Más precisamente, se trataba del poder del ocultamiento en sí mismo. Su intuición espiritual le decía que si pudiera seguir deconstruyendo sin cesar, digamos, durante 1000 o 2000 años, podría llegar al núcleo de esa autoridad y reproducir su naturaleza. En otras palabras, podría captar indirectamente una parte del poder de la diosa. 1000 o 2000 años para comprender la autoridad de un dios. Eso sería un sueño para la mayoría. Pero incluso si a la diosa le parecía bien, Edward no tenía ese tipo de tiempo. En ese instante, en la oscuridad infinita, apareció un río, que fluía lentamente, susurrando suavemente. Edward fijó su mirada en él. Y de repente, un par de ojos se abrieron en medio de la corriente. Ojos llenos de un significado insondable. Lo miraron directamente. En un instante, se le cortó la respiración. Entonces, el río retrocedió rápidamente y fue expulsado a la fuerza del estado, de la deconstrucción. Antes de que pudiera siquiera recuperarse, su espiritualidad se convulsionó violentamente, lanzando advertencias a gritos de peligro mortal. Maldita sea. Lo he conseguido. Esta vez sí que he buscado la muerte. Al segundo siguiente, observó horrorizado cómo su propio cuerpo comenzaba a desvanecerse, como si hubiera sido borrado de la existencia por una goma invisible. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante.
Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.